escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este evento un viernes en la tarde. Muchas gracias y bienvenidos también a los colegas que me acompañan en este panel, a las personas distinguidas que nos acompañan. Yo me llamo Betty Brannan Jaén, soy vicepresidenta de la Fundación Democracia y Libertad, una organización sin fines de lucro que ha construido el nuevo Museo de la Libertad y los Derechos Humanos en Amador. Es un museo que ahora mismo tristemente está cerrado debido a la pandemia, pero cuando volvamos a abrir puertas los invito a todos a que pasen a ver nuestras exhibiciones y a conocer más sobre los conceptos de libertad y derechos humanos. Pero en este tiempo que estamos cerrados, estamos tratando de mantener vivo el mensaje del museo con presencia en las redes sociales y eventos virtuales así como este. ¿Y cuál es el mensaje de nuestro museo? Es este: los derechos humanos son universales y todos estamos llamados a defenderlos. Con eso en mente, este fin de semana, que es tradicional celebrar y conmemorar la apertura del canal, pensábamos que era oportuno hacer un evento que mirara desde la perspectiva de derechos uno de los temas de la construcción del canal y la vida después en la zona del canal. Es la historia de la segregación en la zona del canal. Y para ayudarnos a entender ese tema y poderlo analizar, tenemos tres distinguidos panelistas hoy. Los voy a presentar todos juntos para después proceder sin interrupción a la parte del conversatorio. En primer lugar, tenemos al doctor Michael Conniff, profesor de Historia emérito de San Jose State University. Gracias, Michael, por estar con nosotros. Él ha escrito varios libros sobre la historia y la política de Latinoamérica y 3 libros en particular sobre Panamá. El más reciente se llama Panamá Moderno y fue escrito con Jean Bigler. También es autor de Panamá and the United States, The Forced Alliance, publicado en 1992. Pero lo que trae al doctor Conniff a estar con nosotros hoy es su obra Black Labor on a White Canal, Mano de obra negra en un canal blanco, publicado en 1985 y que es verdaderamente una obra excelente y clásica. Además, debo decir que el doctor Conniff ha vivido en Panamá, trabajó con la AID en Panamá, visitó Panamá como parte de un programa Fulbright y es un gran placer tenerlo hoy en nuestro panel. Muchas gracias, doctor Conniff, por estar con nosotros. También tenemos a Hildegard Vázquez, la arquitecta Hildegard Vázquez, que ha recibido numerosos premios por sus trabajos arquitectónicos de restauración y por su liderazgo en la comunidad. La arquitecta Vázquez tiene una licenciatura en Arquitectura y Bellas Artes de Rhode Island School of Design y una maestría en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico Urbano de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha recibido premios por sus trabajos de restauración en obras como el Teatro Nacional de Panamá, el Hotel Las Clementinas, Casa Vidal y el American Trade Hotel. Es presidenta de la Fundación Calicanto, una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación del patrimonio histórico y humano del casco antiguo. Pero lo que trae a la arquitecta Vázquez a estar con nosotros hoy es que también es presidenta de la directiva del patronato del Museo del Canal Interoceánico. Muchas gracias, arquitecta Vázquez, por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos al capitán Arcelio Hartley. El capitán Hartley nació en Colón y vivió hasta su juventud en las comunidades segregadas del sector atlántico del canal. Primero en Silver City y después en Rainbow City. El capitán Hartley se jubiló del Canal de Panamá después de 46 años de servicio. Durante esos 46 años ocupó puestos operativos, incluyendo el de práctico. También ocupó varios puestos administrativos gerenciales, como gerente de la División de Tránsito Marítimo, siendo el primer panameño en ocupar ese puesto. Y también fue presidente de la Junta de Inspectores. El capitán Hartley es miembro activo de organizaciones que promueven la visibilidad de los afrodescendientes, como lo son la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá, la Fundación para Preservación de los Cementerios Silver, CGM, Sankofa,
y el Foro Afro-Panameño. Muchas gracias, Capitán Hartley, por estar con nosotros hoy. Bueno, entonces vamos a, el doctor Conniff va a ser el expositor principal. Los demás vamos a comentar su presentación y después lo abrimos también a preguntas y comentarios de la audiencia. Y muchas gracias a todos por estar aquí otra vez. Doctor Conniff, le doy la palabra. Muy bien. Bueno, preparé un PowerPoint para acompañar con fotografías y algún texto y voy a subirlo ahora. Dale. Ok. Un momentito. Ok. Bueno, voy a hablar sobre un sistema que utilizó el Canal de Panamá durante los primeros casi 50 años para organizar sus trabajadores. Fue un sistema que se llamó oro y plata, gold and silver, y se referían a esos como rolls, payrolls. El sistema oro, gold roll y silver roll. Y eso dio lugar a una situación de segregación en la zona del canal, bastante complicado, pero voy a tratar de relatar cómo fue organizado, cómo funcionó y cómo acabó en la segunda mitad del siglo XX. El libro tiene una fotografía del libro, Black Labor on the White Canal, se publicó en 1985, como Betty dijo, y la investigación remontó al año 1981, cuando vine a Panamá, a la zona del canal, para hacer investigación. Quedé casi un año en Panamá, viviendo en la ciudad de Panamá, pero trabajando también en el centro de archivos en la zona del canal. Ahí tiene una fotografía que salió en el Panama Canal Spillway, yo con la barba y junto con el historiador John Major, quien también publicó un libro precioso llamado Prize Possession, una historia de Estados Unidos en Panamá y la operación del Canal de Panamá. Lo recomiendo y si Rolando está escuchando, Rolando sería un buen libro para traducir al español. Bueno, comienzo con algunas conclusiones principales para preparar la charla. Se llamaba payrolls, planillas de pagamento, y realmente los pagos se hicieron en monedas de oro y monedas de plata. Los dos circulaban libremente en el comienzo del siglo XX en Panamá. La moneda oro era norteamericana y la moneda plata era el peso colombiano que todavía circulaba en Panamá. Y se pagaban a los trabajadores en el canal en el ferrocarril. Tenían vagones del ferrocarril donde los trabajadores hicieron fila y entraron y recibieron su pago. Lo que pasó es que las dos planillas distintas, la oro y plata, afectó todo el sistema de beneficios laborales y hasta estatus social de los trabajadores. El nombre Gold y Silver Payroll escondió realmente lo que era un sistema de discriminación por color de la piel, por raza. También incluía orígenes nacionales y las habilidades laborales. Los de la planilla oro eran trabajadores capacitados y los de plata eran no capacitados o menos capacitados.
Y ese sistema se comenzó por los años 1908 y 9 y siguió hasta fines de la década de los 40, cuando fue sustituido por otro que, como veremos. Lo que pasa es que todas las facilidades del Canal de Panamá, el canal, existían en duplicado. Uno para los negros y uno para los blancos, aunque no se explicaba así, se decía oro y negro, oro y plata, pero todo el mundo sabía que no debían ir a las otras facilidades. Un negro no podía ir por ejemplo, en los baños para oro y viceversa. Ese sistema de planillas creó fue un método de controlar y explotar los trabajadores, porque los antillanos, que eran el grueso de la fuerza de trabajo en el canal, venían de otros países. La mayoría de Jamaica, otro gran un contingente de Barbados, pero también venían de como 35 distintos países, de Europa, de Asia, y era un aglomerado increíble y mezclado, ¿no? Una mezcolanza, se dice. Y los antillanos no eran ni ciudadanos norteamericanos ni panameños, y ellos no tenían protección por las leyes de las dos entidades. Por eso llamé ese sistema laboral de tercer país, porque no tenían la protección. Finalmente, introdujo un sistema de discriminación racial, como el sistema Jim Crow en los Estados Unidos, sur de los Estados Unidos, y eso se basó en un fallo de la Corte Suprema Norteamericana de 1896, que se llama Plessy versus Ferguson, que aprobó el principio de separados pero iguales. Decía que se podía separar las facilidades para negros y blancos siempre que eran iguales, de igual cualidad. Y ese sistema se implantó en Panamá como un ejército. Bueno, eso son las conclusiones. Como dije, todo existía en duplicado. Por el lado izquierdo se ve un comedor de los oro, trabajadores oro. Se ven manteles en las mesas, todo el mundo bien vestido, una comida exquisito, y en el lado derecho se ve el comedor de los negros, del silver roll, de la planilla silver. Y todo era, cuando uno entraba en el correo, había una ventanilla para los oro y una ventanilla para los silver. Totalmente en duplicado. Ahora, las orígenes del sistema, quiere decir los nombres silver y gold, remontan al ferrocarril de Panamá. Cuando Estados Unidos compró las obras del canal francés en 1904, incluía el ferrocarril histórico, que había sido construido en los 1850. Los franceses en la década de 1880 utilizaron el ferrocarril, era imprescindible para la construcción. Y cuando Estados Unidos compró esos derechos de la compañía francesa, trajo el ferrocarril, que era realmente el bien más valioso de la compra. La Comisión Norteamericana del Canal mantuvo el ferrocarril como una compañía distinta, privada, totalmente propiedad del gobierno norteamericano, pero una entidad privada, porque tenía más flexibilidad financiera y de empleos
que una agencia del gobierno. El gobierno tenía reglas más estrictas y el ferrocarril continuó siendo una compañía separada de la operación del canal en sí. Y el ferrocarril tenía la costumbre de pagar los ejecutivos y los extranjeros en oro y los trabajadores locales en plata, y el canal adoptó ese sistema también. Ahora se puede comparar los salarios y beneficios aquí. Por el lado izquierdo se ve la planilla plata. Los sueldos eran alrededor de $1 por día, que no parece mucho hoy, pero en esa época era un buen salario para trabajadores extranjeros, y mucho más que ellos podían ganar en Jamaica o en otros lugares. Y por el lado oro, los salarios eran mucho más altos que en los Estados Unidos, quiere decir, eran 10 o 15 veces mayores que los sueldos de los trabajadores plata. Ahora, examinando los contratos que los trabajadores de plata firmaron en Barbados, incluía el derecho a cuidado médico, alojamiento gratis, pero no muy lujoso, transporte internacional encima de barcos, escuela gratis en los primeros años, pero después tuvieron que pagar la escuela, comida subsidiada, porque era realmente una gran lucha dar comida para los miles y miles de trabajadores en el canal. Y finalmente no tuvieron sindicatos los trabajadores Silver Plata hasta en los finales de la década de 1940. Fueron prohibidos por la administración del canal. En cambio, en contraste, los trabajadores de oro tenían vacaciones pagadas en Estados Unidos, podían tomar el barco a Nueva Orleans y visitar sus casas. Tenían servicio médico gratis en el Hospital Gorgas. Tenían comisariatos con bienes subsidiados que eran importadas de Estados Unidos, de Nueva Orleans. Escuela gratis y comida subsidiada. Y finalmente tuvieron los sindicatos muy poderosos realmente de las que vinieron, establecieron en los primeros días de la construcción del canal. Así que parece que los dos lados tenían beneficios semejantes, pero la verdad que en casi todos los casos los de la planilla plata eran inferiores, bien inferiores a los de los trabajadores de oro. Aquí se ve una fotografía de una escuela para los trabajadores de plata. Se puede leer Canal Zone Free Public Schools. Se nota un edificio bastante rústico y un gran número de estudiantes con una sola profesora. Quiere decir que la calidad de la instrucción era pésima, y como digo, ya para el año 1908 y 9 comenzaron a cobrar a los padres de familia para que sus niños asistieran a esta escuela, completamente separada de las escuelas de los trabajadores de oro. Ahí se puede ver el contraste entre esa escuela rústica y la escuela Balboa High School en años más tardes, que realmente un edificio muy lujoso. Ahora, un poco de la historia de cómo evolucionó el sistema oro y plata. En mi libro se encuentra una discusión bastante profunda sobre cómo definir oro y plata en una forma coherente, y fue muy difícil
porque había negros norteamericanos trabajando en el canal que eran clasificados de oro, porque eran norteamericanos. Había los españoles que trabajaron ahí en los comienzos, también eran clasificados de oro, porque eran considerados blancos o casi blancos. Pero poco a poco iban sacando las contradicciones del sistema y ya para el año 1910 ya quedó casi cierto que los negros y los extranjeros serían de la planilla negra, planilla de plata, y los norteamericanos serían clasificados de oro. Y era una distinción tanto nacional como racial. Un pequeño número de panameños educados de buena familia fueron reclutados y trabajaron en posiciones en el edificio de administración. Eso para mantener unas relaciones con las familias poderosas en Panamá. Y también las escuelas oro, eventualmente local, US rate, como la Balboa High School, también admitieron hijos de panameños. Y Betty me dijo que ella también asistía el Balboa High. Pero quiere decir, la separación no era completa, pero había unas excepciones para fines políticos. Esa terminología se continuó a usar hasta 1948 y se cambió a usar otras designaciones, local rate y US rate. Para los panameños, la distinción dolía mucho porque los panameños no ganaron ni una fracción de lo que ganaban los norteamericanos, y se quejaron casi todo el siglo sobre las inequidades de ese sistema oro y plata. Dos tratados firmados en 1936 y 55 prometieron eliminar distinciones nacionales en salarios. Eso para beneficiar a los panameños principalmente, y no a los antillanos. Pero con el pasar del tiempo, hasta los hijos y nietos de antillanos también eran panameños y también debían gozar de iguales beneficios, pero la verdad que nunca se cumplieron completamente. La presión para cambiar el sistema comenzó de lleno en la Segunda Guerra Mundial, con las Fuerzas Armadas norteamericanas continúan segregadas entre negros y blancos durante toda la guerra, pero hubo mucha presión y mucha agitación para eliminar o ir mejorando el sistema y eliminando la segregación. Y realmente el presidente Truman integró el ejército norteamericano en 1948, lo que hizo presión para que otros sectores segregados en la sociedad norteamericana y por extensión en Panamá también fueran integrando por raza. Aquí una fotografía de los trabajadores silver, trabajadores de plata. Eran trabajadores manuales, ¿no? Ahora, el cambio de nombre del sistema se dio por 1947-48 y realmente fueron por toda la zona del canal, quitando las placas que decían silver y gold, plata, oro y plata, y sustituyéndolos con placas que decían US rate, quiere decir el antiguo oro, y local rate, quiere decir silver gold.
Como digo, la presión fue en parte por el cambio de mentalidad en la sociedad norteamericana, especialmente en el gobierno, de ir eliminando la segregación. Como dije antes, el canal permitió sindicatos y los sindicatos de los trabajadores locales también agitaban en el sentido de mejorar los salarios y los beneficios que gozaban los trabajadores. Muchos inspectores vinieron de Estados Unidos, se metió, por ejemplo, la esposa de Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt, mandó una carta al Canal de Panamá lamentando la segregación ahí y esperando, recomendando ir eliminando e integrando por raza en la zona del canal. Eventualmente, en 1954, una gran falla de la Corte Suprema, que se llama Brown versus Board of Education, eliminó el sistema creado por Plessy en 1896 y decía que separado no puede, por definición, no puede ser igual. Así que eliminó la idea de tener escuelas separadas e iguales. Tenía que integrar. Era una gran decisión, una gran falla. Y eso los que manejaban las escuelas en la zona del canal, viendo que iba a afectarlos a ellos, porque operaban escuelas de negros y blancos, decían que convirtieron todo el sistema educacional en la zona a escuelas latinoamericanas, quiere decir, las antiguas de plata se convirtieron en latinoamericanas y las de oro se convirtieron en US rate. Quiere decir, las escuelas que no se integraron por una maniobra realmente poco ético, porque los propios directores y profesores en las escuelas de plata se tuvieron que aprender español y enseñar historia latinoamericana cuando ellos habían sido educados en el sistema norteamericano. Así que eso fue un cambio que exploré en el trabajo. Quería recordar que un amigo y colega mío en esa época de mi investigación, George Westerman, dueño del periódico Panama Tribune, fue un gran defensor de los derechos y él viajaba a menudo a Washington para hacer lobby a favor de los trabajadores de plata. Si quieren, hay dos libros muy lindos recientes. Olive Senior, una investigadora de jamaiquina, publicó hace como 6 años un libro llamado Dying to Better Themselves, West Indians in the Building of the Panama Canal, por la editorial de la Universidad de los West Indies. Y Julie Green, un poco antes de eso, publicó un libro muy bonito, The Canal Builders, Making America's Empire in the Panama Canal. Esos dos dan mucha información que no estaba disponible a mí cuando hice mi estudio y lo recomiendo mucho. Aquí una fotografía del hotel, creo que era el Hotel Washington, que todavía está ahí, y tal vez Hildegard puede hacer una remodelación del famoso Hotel Washington. Y el Tivoli, que daba en Panamá, ya no existe más, pero era otra una muestra del lujo que los trabajadores oro gozaban en sus vidas.
Gracias por su atención. Estoy listo para preguntas y oír a Arcelio y Hildegard. También quería mostrar dos libros míos recientes. Uno que Betty mencionó, Panamá Moderno, publicado por La Ciudad del Saber el año pasado, y también de enero de este año publiqué mi primer novela, ficción, The Great Panama Railroad Caper. Bueno, eso es todo. Gracias y voy a salir de aquí. Muchas gracias, Michael. Antes de darle la palabra a Hildegard, tengo dos preguntas de la audiencia y pienso que si te las hago, y perdón que te tutee, ya nos podemos pasar a la informalidad, yo espero que, queridos copanelistas. Claro. Una pregunta es, y llegó en inglés, how about Black Americans? Y tú tocaste muy por encima sobre eso. Los empleados del canal, que eran americanos, estadounidenses, pero eran black, ¿cómo el sistema manejaba eso? Bueno, ellos hasta jubilarse se quedaron en el Gold Roll. Y algunos eran realmente abogados o tenían profesiones bien importantes para la operación del canal, pero ya por 1910 o 15, los reclutadores fueron avisados a no reclutar más negros norteamericanos porque daba confusión tratar de clasificarlos. La raza no coincidía con la profesión, las cualidades profesionales. Así que eliminaron los negros norteamericanos, casi totalmente. Y también después de que se terminó la clasificación de Gold and Silver, continuó todavía una segregación de facto en la zona del canal hasta como los años 70. Es lo que yo recuerdo de niña. Te pregunto, Michael. Exactamente. Era un cambio el sistema se mantenía igual, con excepción de las escuelas, pero se cambiaron los nombres. De plata a local rate y de oro a US rate. Era una separación de nacionalidad y realmente no debía existir, pero continuaba hasta los años 70, hasta la época del nuevo tratado. Okay. Muchas gracias. Aquí nos dice una persona en la audiencia, súper interesante la presentación del doctor Michael. Gracias. Gracias. Hildegard, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La palabra es tuya. Gracias, Betty. Gracias, Michael, por ese incredible overview de lo que fue el Silver Roll y el Gold Roll en Panamá. Pero yo creo que es importante también analizar el hecho de que, y tú hablaste de ello, de cómo los franceses realmente fueron los que implementaron ese sistema de pago, porque era mucho más fácil para ellos pagarle a sus empleados internacionales de una manera de que te pago como desde el lugar donde tú vienes, no necesariamente del lugar donde tú trabajas. Y cuando comenzamos esa construcción del canal, realmente el trabajador que construyó el canal era un trabajador que tenía que hacer un trabajo muy arduo y muy duro y pesado. Y por ende, los franceses, parte del fracaso del canal francés fue la incapacidad de las personas que ellos traían y la cantidad de población que tenía Panamá para realmente realizar ese trabajo duro y arduo, y por ende el traer a todos esos empleados de las Antillas de alguna manera que en cierta manera tenían más capacidad en su mente para hacer ese trabajo arduo, les hacía entonces generar este sistema donde les pagas basado en el lugar donde ellos venían. Y ese sistema comienza a crecer y se convierte realmente en un sistema más no solamente socioeconómico, sino sociocultural, donde para ir a, por ejemplo, a poner una carta en el correo, comienzas a definir dónde poder, y ya no se dice silver roll en la ventana del post office, dice colored y white. Entonces comienzas a hacer esas divisiones por raza que al inicio comienzan con una estructura socioeconómica que ha existido en muchos otros lados. En India, por ejemplo, durante
el reinado británico, habían esas divisiones también. Y es realmente llevar una división que nosotros en cierta manera le tenemos miedo, porque es el miedo a la cultura diferente. La cultura antillana no se entendía o no la entendían, no la querían entender. Es más, a un Black American que trabajaba en el Canal de Panamá, si, aunque estuviera en el Gold Roll por ser Black American, cuando llegaba al correo, normalmente le decían te tienes que ir a la fila de Colored, porque realmente no estaban siendo divididos por Silver o Gold. Y hay una ambigüedad que nosotros hemos estado discutiendo muchísimo este tema en el museo, porque estamos en el momento ahorita de hacer un cambio en la exhibición. Y les cuento una anécdota que yo creo que nosotros como panameños no hemos asumido realmente la problemática del Silver y Gold y del White y Colored, a tal punto que cuando en el 97 hicimos las primeras exhibiciones del Museo del Canal y buscamos patrocinios para todas las salas del museo, la única sala que no pudimos patrocinar fue la sala del Silver y Gold Roll. Y la del Silver Roll más que nada, porque por las implicaciones negativas que eso tiene y que nosotros no hemos querido discutir. A mí me encanta que podamos tener este panel realmente para discutir cómo eso ha permeado en la sociedad panameña de una manera mucho más expansiva de lo que lo queremos ver, a tal punto de que cuando el doctor Michael habla, por ejemplo, del sistema educativo, de la escuela Silver y la escuela Gold, no era nada más que la infraestructura, porque la infraestructura era terrible, comparativa. O sea, tú ves una imagen de una escuela en Paraíso versus el Balboa High School, las diferencias eran enormes, sino también en la cantidad de profesores por estudiante. Tú podrías tener muchísimos más profesores por un estudiante en una escuela Colored que en el Balboa High School. Los libros, por ejemplo, las escuelas Silver Roll, los libros eran los descartes de las Gold Roll. O sea, tú no tenías el libro pedido para esa escuela, sino el que ya no usaban en esa escuela se les pasaban. El mismo research que se hacía de la calidad educativa de los exámenes en una escuela Silver Roll tenía que estar al estándar americano, no necesariamente en las otras escuelas. Entonces eso comenzó a generar también divisiones de capacidades, hasta lo que enseñaban. Un Colored School o un Silver School te enseñaban agronomía, educación para el hogar, o sea, eran cosas que ellos decían, bueno, este es el trabajo que ellos pueden hacer, because we're training a gente de servicio, no estamos entrenando a gente que se eduque. Y comienzan poco a poco estas escuelas a generar gente que se comienza a educar y comienzan a hacer esos cambios en la sociedad panameña. Pero esa división ha ido creciendo cada día más, a tal punto que yo creo que la consecuencia del sistema educativo que tenemos hoy en día está muy ligado a esos inicios de cómo desarrollamos ese sistema educativo. Pensando que obviamente la compañía del canal era una compañía y ellos estaban haciendo un negocio. Y eso siempre lo tenemos que tener claro. Ellos estaban construyendo un canal y para construir un canal ellos necesitaban mecánicos, gente que construyera, constructores. Ellos necesitaban mano de obra. Y también, por ejemplo, tenían la escuela normal de La Boca, que era una escuela donde entrenaban a profesores para las escuelas negras en Panamá, porque en realidad eran escuelas bastante segregadas. Y esa segregación entonces se da en una manera más amplia. Pero de esas escuelas normales es donde salen muchísimos de los profesores que enseñan en las escuelas. Entonces yo sí quiero llevar a analizar de que nosotros tenemos que entrar en una conversación mucho más profunda con cómo eso ha permeado en la sociedad panameña hoy. Y cómo nosotros vemos en la sociedad panameña hoy la raza de las personas, y cómo de alguna manera seguimos, y yo creo que la sociedad panameña imitó por muchísimo tiempo a la sociedad americana y absorbimos esa manera de relacionarnos que de alguna manera no hemos sabido analizar porque no hemos entrado en esa conversación. Así que yo la verdad estoy encantada de poder tener esta conversación con ustedes. Gracias, Hildegard. Están explotando las preguntas, pero primero quiero darle la oportunidad al capitán Hartley Arcelio
sobre todo me interesa preguntarte, Arcelio, no sé qué has planeado decir, ¿cómo veía la comunidad afroantillana este sistema? ¿Cómo se vivía dentro de la comunidad en este sistema? Bueno, de hecho, primero quiero dar las gracias por la oportunidad de participar y ciertamente felicitarle a Michael, el doctor Conniff, por su obra. Lo leí hace varios años y siento yo que debiera ser lectura obligatoria en las escuelas, pero particularmente todos los afroantillanos descendientes debieran tener que leer ese libro. Lo que has presentado en el libro y lo que has presentado hoy es obviamente el pantallazo grande, pero ciertamente para poder entender en profundidad lo que se vivía. Y quiero citar, porque Michael incluso presentaste el libro de Olive Sr., y quiero citar algo que salió en el libro de Olive Sr., un ejemplo de un muchacho que se escapó de su casa, 13 años, se escapa de su casa en las Antillas y viene a Panamá para buscar empleo, y pregunta si pueden, a un hombre blanco le pregunta si tiene empleo para un waterboy, un muchacho para cargar agua. El tipo le dice, claro que sí. Dime cuál es su nombre. El muchacho le dice, Jeremiah Wayson, sir. Y el hombre lo escribe, pero el muchacho se da cuenta que escribió el nombre mal. Y le dice, señor, perdona, pero mi nombre no se escribe así. Y este hombre blanco le ha gritado, irritado, y le dice, jamás vuelvas a atreverte a decirle a un hombre blanco cómo debe hacer las cosas. Entonces, ese nombre quedó grabado como el hombre blanco lo escribió. Ese encuentro de ese muchacho, como pudo haber sido típico de tantos otros hombres en el canal, obviamente hacía varias cosas. Imponía la superioridad de ese señor, o trataba de hacerlo. Le restaba la identidad a la persona al cambiar el nombre por lo que sea. Y era un intento de restarle dignidad. Y ese era el tipo de bofetada con la cual el hombre antillano tenía que vivir casi todos los días. Ese era el desprecio en el cual se manejaba. Obviamente he leído en algunos libros, algunos comentaristas que han dicho que los negros eran flojos, pero también porque casi que siempre necesitaban tener a alguien atrás con un látigo para hacerlos trabajar, no tenían iniciativa. Pero entonces ves en otros libros, en otros registros, precisamente de la construcción del canal, donde presentan que después del inicio, cuando iniciaron con varios supervisores del sur, obviamente llegaron e impusieron el Jim Crow y la forma hostil de tratar al negro, los cambiaron por otros supervisores que tenían un trato más humano, la productividad incrementó de una vez. Lo cual era indicativo que no era la persona que estaba dando el resultado, sino el trato. Recientemente escuché a un pastor en una conferencia acerca de resolución de conflictos. Él dijo, si tratas a una persona como bruto, te va a responder como bruto. Si lo tratas como animal, te responde como animal. De hecho, muchos de estos señores, el registro lo muestra, cuando cambiaron, varios de ellos que habían llegado a trabajar en el canal sin ningún tipo de preparación, no sabían más que el cultivo, nunca habían trabajado en construcción, pero llegaron y pudieron aprender y aprendieron rápidamente y eventualmente estaban trabajando hombro a hombro con los de otras etnias y en algunos casos superando en productividad, aun cuando recibían un salario inferior y un trato muchas veces más despectivo. Así que eso era el sufrimiento que pasaban. Hildegard acaba de mencionar la parte de la educación, pero incluso antes de llegar a la educación, esto permeó en otras áreas. La religión, el trato, incluso en las iglesias. Cuando llegaron en el 1904, ellos se encontraron, por ejemplo, en Colón, en la iglesia episcopal, que había sido construida por la compañía del ferrocarril, 1865. Por 40 años, las etnias compuestas adoraban en ese edificio. O sea, era un templo bello, todavía ahora es patrimonio histórico, pero todos adoraban en el templo juntos. Llegaron los americanos y no podían tolerar ese tipo de convivencia humana. Así que ellos construyeron un edificio aparte para que los negros pudieran adorar y ellos se mantuvieron dentro del edificio bello. Porque incluso en la religión pensaban que hay un cielo diferente para el negro y un cielo diferente para el blanco. Así que eso es lo que estaban imponiendo dentro de ese trato de la violencia. Hildegard mencionó el tema de
de la educación. Y una de las cosas que se nota es que aún con el trato, aún con todo lo que sufrían los antillanos aquí en la zona del canal, eran gente ambiciosa y querían mejor para sus hijos. Habían llegado acá buscando mejor calidad de vida y estaban, como decir, empeñados en que iban a lograrlo para sus hijos. Así que los insistían en una buena educación. Y aún con las limitaciones, porque había muchas limitaciones. De hecho, conversé con un doctor Louis Brown, un señor que emigró de acá de Panamá en la década del 50. Había vivido los años 40 y 50 en Panamá y se fue para los Estados Unidos, obtuvo su doctorado en química. Pero él cuenta que cuando él tuvo una oportunidad en su juventud de entrar en la escuela de Balboa, y él quedó en shock cuando él vio en el laboratorio, que era su pasión, él entró en el laboratorio, él pudo observar un microscopio en cada puesto de estudiante. Cuando en Paraíso tenían un microscopio por el salón, por el laboratorio, por los 30 estudiantes en ese salón. Entonces, eso era lo que estaban imponiendo, pero aún así, esta gente, sus hijos lograron escalar y sobrellevarse, porque los maestros tenían la bendición de que muchos de esos educadores que llegaron estaban comprometidos, estaban dedicados y se esperaron. Esa foto que mostraste con esa cantidad de niños para una sola maestra, créeme, cada uno de esos niños sintió el amor de esa maestra y muchos de ellos escalaron y obviamente si trazas la evolución de muchos de ellos, llegaron a ser profesionales en algún momento. Porque aun cuando el sistema buscaba mantenerlos en una condición servil, lograron superar y mejorar su condición. Así que eso es lo que se estaba viviendo en el canal. Incluso hubo otra situación que se dio, porque además de estar viviendo bajo la opresión del canal, también el gobierno panameño se alineó con el gobierno americano y los mantuvo obviamente suprimidos. Así que ellos casi vivieron un doble castigo, lo cual obligó a que muchos de sus hijos emigraran de Panamá y no se quedaron. Pero muchos de ellos tuvieron éxito y muchos de ellos, tenemos que mirar, y quizás Ilgar mencionó estudios y investigaciones sociales. Sería bueno, de hecho, poder investigar si dentro de lo que ha ocurrido en Panamá con el sistema de Gold y Silver Road, si Panamá no quedó rezagado por esos 50 años donde no permitieron que esos hijos de esos antillanos pudieran desarrollarse dentro de acá y hacerse, o sea, beneficiar al país con lo que tuvieran. Muchos salieron y es en otros lugares. De hecho, mencionas el Brown versus Board of Education, que fue ese gran debate. En ese gran debate, una pieza crucial fue la investigación hecha por el doctor Clark. La investigación de los muñecos, el cual él había hecho un estudio, y eso fue una pieza clave para la Corte Suprema llegar en Board of Education. Él es panameño, él nació aquí en Panamá. No sabía. Así que estamos hablando de personas, o sea, esta gente no son natas, flojas, ni ineptos, ni nada de esas cosas. Perdimos mucho con ese sistema deshumano de un trato de Gold Road y Silver Road. Tengo que confesar, y tenemos poco tiempo, que aún con todo lo que se ha dicho y lo que se ha mejorado, hemos superado el tema de los Silver Road. Pero aún ahora el afroantillano, el descendiente, todavía enfrenta luchas. Porque la nueva lucha no es el Silver Road y el Gold Road. Ahora hay que luchar para no quedarse borrado de la historia. Dentro de lo que vemos acá, y hago el ejemplo, en el canal hay un monumento a Goethals, que bien merecido. Fue el ingenio americano que pudo superar la deficiencia del fracaso de los franceses, pero aquí no hay absolutamente nada que representa la fuerza nata de los afroantillanos que llegaron y fueron parte de esa construcción. De hecho, incluso ahora recientemente estrenaron el nuevo IMAX del canal, el nuevo centro de visitantes. Y en la película que dan, a diferencia de la anterior, ya no muestra escenas que hacen que cualquier turista o incluso los panameños de la nueva generación puedan apreciar
la contribución de la gran participación de esta fuerza negra que hubo aquí en Panamá. Están casi siendo borrados. Lo único que nosotros tenemos en estos días que nos queda es el pequeño museo afroantillano y 3 cementerios, el de Corozal, Gatún y Monte Esperanza. El museo afroantillano, gracias a Dios, se ha mantenido abierto por 39 años, gracias a un esfuerzo comprometido de la comunidad afroantillana. Obviamente canalizada a través de SAMAP, la organización SAMAP. Porque lamentablemente el apoyo directo del gobierno ha sido casi nulo para ese museo. A diferencia, nosotros estamos esperanzados, es que algún día el gobierno se apiadará de nosotros y tirará algún tipo de donación, como lo hacen con tantos otros centros de historia. Acá no ha habido, pero estamos esperanzados. Ahora, los cementerios quedan como tema aparte, porque aun cuando los cementerios de Corozal, Gatún y Monte Esperanza fueron declarados por ley como patrimonio histórico de la nación, la condición particular de Corozal y Monte Esperanza es totalmente vergonzosa. Sería casi como si los gobernantes estuviesen dando una declaración tácita de que el mismo trato que recibieron esos señores en vida, ese trato injusto, oprobioso, reprochable, es lo que merece también sus restos, porque lo han dejado ahí abandonados en un estado pésimo. Así que, aún así, nosotros, como dijo Hildegard, este tipo de conferencia que pueda despertar, estamos esperanzados de que esto pueda despertar conciencia nuestra como panameños, acerca de la deuda que mantenemos como país con esos trabajadores antillanos que llegaron. Y que aún recibiendo un trato injusto, pudieron realizar, completar la construcción de ese canal, lo cual ha contribuido a la grandeza de Panamá como país en el día de hoy. Así que merecen por lo menos ser recordados. Y así que yo aplaudo el libro suyo que ha podido resaltar esa realidad para poder despejar algunos de los prejuicios, algunos de los estigmas que siempre tienden a acompañarnos, para que puedan ver la verdad. Y que ojalá que dentro de esto, eso pueda ser lo que surja. Quiero decir otra cosa como una anécdota. Habían del otro lado del canal muchos panameños, también negros y otros, que miraban a la gente que vivían en la zona del canal, los negros, y sentían como que estaban en la quinta maravilla porque vivían en el canal, solamente porque tenían el trabajo y vivían en esos edificios, en una comunidad obviamente segregada. No sabían que estaban muy lejos de la verdad. Porque cuando hablas con ellos, incluso si hablas conmigo, puedo decir, ¿cuántas veces, qué tan difícil es mantener 3 comidas diarias decentes en la mesa dentro de las familias en esa situación? La administración de la zona del canal, con ese trabajador, descontaba todo del salario, o sea, el alquiler, la electricidad. Obviamente esas personas tenían que comprar los útiles de escuela, la ropa y todo lo más, y muchas veces los tenían que comprar a crédito. El canal decidía cuándo y cómo sacarlo, y yo tengo reconocimiento personal, acuerdo de un señor, 7 hijos y una esposa, que un día en su pago quincena recibió en su cheque la miserable suma de 27 centavos para durarle el resto de la quincena. Esto, la gente sobrevive en ese tipo de atrocidades solamente porque la comunidad son solidarios y se ayudan mutuamente y se ingenian cómo hacerlo. Pero lo que fue, definitivamente fue una falta de lesa humanidad, lo que fue la imposición del Gold y el Silver Roll aquí en el Canal de Panamá. Arcelio, nada más para darte una nota positiva en el tema. Nosotros ahora, estando cerrados por la pandemia, el Museo del Canal está desarrollando toda una sala del Silver Roll nueva, en donde estamos tratando de tocar exactamente estos temas con un contraste entre el Silver Roll y el Gold Roll, para realmente que los panameños entiendan las consecuencias que esto tuvo dentro de la vida de muchos panameños, y yo creo que es importante que esa historia se cuente y no se quede nada más
en unos espacios. Yo creo que Panamá no fue construido, o el canal de Panamá no fue construido a las espaldas de un Goethals, fue construido a las espaldas de los 42.000 y tantos trabajadores que trabajaron en la construcción del canal. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de darle la dignidad a esos trabajadores, que lo hicieron además con estructuras muy diferenciadas. No solamente, digo, hablamos de educación, pero también podemos hablar de la misma ciudad, de los edificios a los que tenían acceso, las viviendas, todo. Hemos creado sistemas donde les ponemos cortapisas y a mí me parece maravilloso cómo tú hablas de ese panameño que llega y crece más allá de las fronteras. Y esa, por ejemplo, la latinización que se le hicieron a las escuelas norteamericanas, lo único que creo es una emigración, porque ese afroantillano estaba acostumbrado a hablar inglés, no estaban acostumbrados a oír una escuela en español, de repente todo se convirtió en español y tengo entendido que en los años 60 la emigración o la migración centroamericana más grande que tuvo Estados Unidos venía de Panamá y fue a raíz de esa latinización de esas escuelas. Entonces sí es importante que nosotros conozcamos este lado de esta historia que no estamos contando y nosotros como museo sentimos esa responsabilidad. Muchas gracias, Hildegard. Fantástico que el museo está creando una sala especial sobre este tema, porque yo creo que todos debemos sentir un compromiso, Arcelio, con que esto no quede olvidado y que el tremendo esfuerzo y sacrificio que hicieron los trabajadores afroantillanos y la comunidad afroantillana merece también estar recordado y honrado y dignificado. Y te quiero preguntar, porque yo sé que estás conduciendo un proyecto de oral history para recolectar estos testimonios vivos de gente que todavía puede contar cómo fue exactamente su experiencia bajo Gold and Silver. Antes tenemos preguntas explotando y vamos a continuar, digamos, unos 25 minutos más para tratar de atenderlos, pero yo sé, Arcelio, que tú tienes este proyecto y no quiero que se quede por fuera. Cuéntanos. Muchas gracias, Betty. De hecho, sí, rápidamente, nosotros en la defensa y promoción de la atención a los cementerios, hicimos un contacto y queríamos promoverlo en la Universidad de Florida con el grupo de los Sonians que se reúnen allá. Y de repente descubrimos un museo que ellos han confeccionado allá y está en el museo de Gainesville, en Universidad de Florida. Pero ese museo no refleja para nada que habían negros en el canal. Así que nos sentamos con ellos, ellos estuvieron anuentes, dispuestos a que corrigiéramos esa condición, pero ya nosotros no contamos con poder llevarles una estufa vieja, no podemos, o sea, artículos que puedan representar lo que fue las vivencias en ese tiempo. Estando en las casas de inquilinatos, por ejemplo, una de las cosas que siempre me acuerdo, o sea, por el hecho de que tenías que usar baños compartidos, duchas compartidas, baños, o sea, una cantidad de personas. Cada familia poseía su propio, una parrilla que ponían en el baño porque la higiene era primordial para esa gente. Mucha gente no lo piensa, pero ellos tenían un gran sentido de higiene. Y el asiento del toilet, o sea, el excusado, cada familia llevaba lo suyo. Tú no compartías eso con todos los demás. Entonces son cosas temáticas, la plancha, o sea, recientemente vi gente hablando. Así que unas de esas cosas están en el Museo Afroantillano, pero no tenemos dúplicas para poder llevarlo. Así que lo que quedamos es, vamos a reconstruirlo por medio de investigación oral. Y vamos a hablarles, que ellos puedan hablar. Y realmente algo de que estoy comprando acerca de ese señor Brown es precisamente por una historia contada que pude descubrir esa diferencia entre la escuela de Paraíso y la escuela de Balboa cuando él habló acerca del shock que tuvo cuando vio todos esos microscopios. Así que estamos andando con esto, buscamos, esperamos poder recuperar una gran cantidad y poder tener eso documentado para el futuro. Ok, gracias. Vamos con las preguntas. Michael, una pregunta desde muy al principio. ¿Cómo reaccionó el gobierno panameño durante la construcción misma del canal cuando vio la implementación de este sistema Gold and Silver? Bueno, principalmente cuando se implantó ya por el año 1910-11
esa fue la época que el presidente Belisario Porras llegó a la presidencia y él comenzó a quejarse de que no estaban tratando los panameños iguales que los norteamericanos y se quejaba, pero nunca tuvo mucho éxito. Y la lucha continuó casi todo el siglo XX con Panamá, quejándose de que el sistema no era correcto, no era sostenible, y los norteamericanos casi siempre rechazaban las quejas panameñas. O sea, que el gobierno panameño se quejó, pero verdaderamente no tenía leverage, no sé la palabra en español, para exigir que la zona cambiara sus políticas. Sí, exactamente. Y la política, me corrige si me equivoco, Michael, como que se fue poniendo más y más severo. Es decir, al principio, como observa Hildegard, al principio era una división no tan distinta, tu libro también dice esto, una división no tan distinta entre los obreros skilled laborers and unskilled laborers, ¿no? Y que tal vez en otras partes se había utilizado. Pero después de completada la construcción, continúa el sistema más y más claramente racial. Sí. Más y más claramente segregación racial, imitando Jim Crow en Estados Unidos, en la parte sur de Estados Unidos. Es lo que tú también has observado, Michael. ¿Estoy correcta en eso? Se fue más y más severo. Sí, exacto. Yo estuve en Balboa High School, aquí voy a confesar la edad, todo el mundo puede sacar la cuenta, entre 61 y 65. Estuve en Balboa High School porque mi papá era ingeniero con el Navy y tenía derechos en la zona, pero nosotros vivíamos en Panamá. Pero lo que yo recuerdo de haber ido a Balboa High School era que era un high school enteramente segregado. Los únicos negros que yo recuerdo en Balboa High School eran los hijos de oficiales del Army y el Navy, es decir, los Armed Forces, no de Panama Canal. Ellos estaban en Rainbow City o lamento decir no sé a dónde, pero en Balboa High School no estaban. ¿Es lo que tú recuerdas, Arcelio? Sí, de hecho, había un tiempo incluso cuando tenían la escuela de la Boca High School, que los negros, aun cuando estaban en militares acá, ellos tenían que ir a la Boca, o sea, antes de que la Boca fuese lo que es ahora, una comunidad blanca, porque anteriormente era una comunidad segregada de antillanos. Y ahí es donde iban los hijos de esos militares. Y ciertamente se mantuvo esa segregación hasta recientemente, bueno, ya después de los tratados de Torrijos-Carter, que comenzaron pues a poder integrarse. Pero aprovecho también para simplemente decirle a Michael algo que realmente me saltó y pude aprovechar un gran conocimiento en su libro, fue la cantidad de órdenes ejecutivas que enviaban desde la presidencia de los Estados Unidos para cambiar, para hacer cambios, sí. Pero por la distancia, por la separación, aquí hacían caso omiso y simplemente hacían lo que le daban la gana. No hacían ningún caso. Sí. Ok, aquí una pregunta para Hildegard o un comentario que puede ser para Hildegard que viene de la señora Melvin Gooden, que es del Museo Afroantillano. Ella nos felicita por las exposiciones, pero dice esto: siempre he sentido que los panameños sienten que fueron los americanos los que les inculcaron la discriminación racial por la segregación estructural en las comunidades segregadas en la antigua zona del canal. Aquí va lo que pienso que te puede interesar, Hildegard. Yo cuestiono si la estructura de intramuros y extramuros en la antigua ciudad de Panamá entre 1750 y 1850 no estaba basada en una discriminación racial estructural y sistemática. Como tú eres experta en casco antiguo, eso va right to your expertise. Mira, la realidad es que la separación intramuros y extramuros, básicamente, cuando la ciudad se muda al nuevo sitio, que fue en 1671, lo que se busca es una ciudad amurallada para protección, obviamente, del ataque pirata. Y esa localización, que es una localización, una península
realmente rodeada por mar, donde tenía dos entradas. La entrada que era la puerta de mar, que es donde está la presidencia, y la entrada que era la puerta de tierra, que está más o menos donde está el edificio Benedetti, un poquito pasando el American Trade. Esa era la puerta de tierra. Entonces, esa ciudad amurallada, el extramuros, es lo que está hoy en día Santana. Y sí había una separación racial, obviamente, porque para poder vivir intramuros tenías que tener el poder económico para poder vivir dentro. Y ese poder económico se definía de la distancia que tenía la casa de la Plaza Mayor o la Plaza Catedral. Mientras más cercana estabas a la catedral, más poder económico tenías. Y es más, los números de las casas se definían por esas distancias. Entonces, la realidad es que era una discriminación estructurada con un sistema que venía de las ordenanzas reales, porque la ciudad estaba definida por ordenanzas españolas. No podemos olvidar realmente que la esclavitud pasó por Panamá, aunque se abolió bastante rápido, pero la realidad es que esa segregación o esa separación es una separación que a todas luces inicia de manera económica. Es el pobre y el rico. Si el pobre era blanco o era negro o era chico, da igual, había una separación de pobreza que seguimos teniendo, porque nosotros en Panamá realmente hoy lo vemos de esa manera. Están las escuelas de los pobres, están las escuelas de los ricos. Y esa separación, obviamente, cuando te tienes y metes una cultura como la que trae estructurada, porque lo que tenía los Jim Crow Laws es que te decían exactamente cómo hacer todo. Obviamente, cuando llegan a Panamá cometen errores y ellos tenían errores de planilla porque ponían a un japonés en la planilla Gold cuando ese japonés no sabían dónde meterlo. Esos conflictos son los que empiezan a generar el no entendimiento del mismo. Pero la realidad es que la manera que nosotros hemos diseñado la ciudad, y lo tenemos hoy en día igual, ¿dónde está la población pobre panameña? En Pacora, 24 de diciembre, Arraiján, son los barrios donde estamos poniendo esa población que trabaja, es la población trabajadora de la ciudad. ¿Dónde está la pandemia hoy en día? En esas poblaciones también, porque es la población trabajadora. Entonces, esa separación, aunque lo queremos ver nada más causado por los Jim Crow Laws y todo este tema, es mucho más sistémico. Y tiene que ver más con la manera que nosotros mismos desarrollamos la sociedad que estamos construyendo. Y digo, el tema de esclavitud, nos podemos ir hasta Aristóteles y seguir hablando de esclavos, ¿no? O sea, es mucho más amplio que eso. Ok, otra pregunta que tiene que ver con algo que yo les mencioné ayer cuando estábamos haciendo un pequeño ensayo. Aquí pregunta alguien, ¿sigue existiendo la segregación racial y hay que aceptar que acá, como en Sudáfrica, existió un apartheid? ¿Ustedes creen que el término apartheid es justo, fair, ¿no? Para describir lo que era Gold Roll y Silver Roll y las secuencias de eso en la zona del canal? Comienzo contigo, Michael. El sistema Gold Silver Roll era muy complicado y el sistema apartheid era separación completa, sin excepciones, sin contradicciones. Y lo que evolucionó aquí en Panamá, en la zona del canal, era bien más sutil y complejo. Así que no creo que apartheid sea una aplicación correcta. Discriminación sí, pero apartheid no creo que quepa. Arcelio, ¿tienes una opinión sobre sí, apartheid? Considero que los dos obviamente hablan de separación, pero creo que el apartheid era mucho más aberrante. El apartheid realmente, la gente moría. O sea, es esa separación en la cual cruzar la línea te podían matar. La imposición de cárcel por casarse o por tener un hijo con otra persona. Era un sistema que realmente es único y no es lo que vivimos acá. Con todo lo que es la separación, no es igual al apartheid que se vivió en Sudáfrica. Tengo que admitir que ellos tienen la corona. No sé, Hildegard, ¿tienes algo? Yo estoy de acuerdo con que el apartheid no es la palabra correcta. Primero porque apartheid tiene unas raíces culturales de Sudáfrica muy claras.
pero también en el encarcelamiento o la falta de derechos civiles que tenía una persona negra en Sudáfrica no es el mismo tipo de falta de derechos civiles que podía tener una persona en Panamá. Y son diferentes. Una cosa es tener una manera de pagarte y un sistema que te impide crecer como ser humano, y otra cosa es un sistema que te apabulla como ser humano o te aplasta. No estoy diciendo que nuestro sistema no era aplastante para las personas que lo vivían, o sea, sería contrario a lo que este sistema es y sigue siendo aplastante. Yo no voy a decir que eso ha parado. Simplemente hemos dejado de llamarlo por nombre y seguimos en una sociedad que sigue siendo aplastante a ciertas personas, pero son dos cosas diferentes. Hay versiones, también podríamos decir si es el sistema de castas de India, o sea, yo creo que cada entorno sociocultural debe ser analizado por lo que sucedió en cada país y no tratar de unificarlo en un solo tema. Ok, y muy parecido, con seguimiento a eso, llega una pregunta para los tres, el que quiera responder, o tal vez primordialmente para Michael. ¿El sistema Gold Roll, Silver Roll existió en otros países, además de Panamá? ¿Tal cual? Que yo sepa, no. No exactamente en esa forma, pero sí la separación de los trabajadores calificados y no calificados. Claro que la compañía de la bananera funcionaba exactamente así, con la separación. Así que en lo que se llamaba como sistema laboral tropical, donde los negros, los no blancos, hacían el trabajo manual y los blancos eran supervisores. Pero con ese nombre no creo. Ok. Hay una serie de preguntas sobre la parte mecánica de Gold Roll y Silver Roll. Por ejemplo, cómo eran los comisariatos. Pongo yo una pregunta. Yo he visto una foto de un letrero en la playa de Farfán que decía For Whites Only. Es decir, en el nitty-gritty, ¿cómo era la aplicación del sistema? Michael y tal vez Arcelio, y por supuesto Hildegard si quiere. No creo que todo el mundo, perdón. No creo que había problema con hacer policiamiento. Todo el mundo entendía cómo funcionaba y los que no se conformaban se botaban del trabajo, se botaban de sus casas. Los niños salían de la escuela, así que era un sistema bien coercitivo. Betty, en cuanto a eso, creo que el lugar donde más pronunciado, más claramente se podía ver la situación era en Gamboa, porque a diferencias de Rainbow City, Silver City, que tenían su comisariato separado de los americanos que estaban en Cristóbal, acá en Balboa igual, tenían comisariatos totalmente separados. En Gamboa, porque tenían una comunidad más cercana una de la otra, segregada, tenían la parte de Santa Cruz y la parte blanca. El mismo comisariato servían los dos, pero había una entrada para los blancos, había una entrada para los negros. Y aún adentro del comisariato, aún cuando no estaba totalmente cerrado por muros total, como me dijo una persona en una de las entrevistas, si había una lata de tuna que tú querías, una marca especial, y no lo tenían de este lado del silver, de los negros, pero sí estaba del otro lado, no te atrevías a cruzar a buscarlo. Era así de separado. Nosotros en el museo, haciendo la investigación que hemos estado haciendo con el tema, y tuvimos esta misma discusión de que si era white and colored o silver y gold. Porque cuando ves las imágenes, aunque te habla mucho, por ejemplo, nosotros tenemos el libro de los pagos que se hacían a los empleados del canal y estaban divididos los libros de los pagos en silver y gold. Y cada persona estaba dentro de su planilla, o sea, cada planilla estaba y te decía silver y esa es parte de lo que vamos a poner en la exhibición. Pero también, por ejemplo, cuando tuvimos la discusión si era white and colored, muchas de las imágenes, por ejemplo, la imagen que hablé del correo,
También hay imágenes en el comisariato, a la entrada del comisariato decían white y colored, no decían silver y gold. Entonces, obviamente el pago estaba hecho en una estructura socioeconómica, pero la estructura sociocultural era más white and colored. Y una persona que puede haber sido un negro americano que podía haber estado en el gold roll, cuando llegaba al comisariato tenía que entrar por la puerta de colored. Entonces, no era un clean cut line, no era de que, bueno, esto es así, sino eran dos sistemas que se entremezclaron de una manera y se volvieron sistémicos. Pero tratar de ponerlos en una no nos ha sido fácil, y esa es una discusión que la verdad que seguimos teniendo. ¿Cuándo piensas, Hildegard, que tu salón, el salón nuevo, va a estar listo en él? ¿Cuál es el planning que tienen? El planning es, sí, bueno, dependemos del bloque, obviamente. Claro. La sala que es en el nivel 200, que incluye la vida dentro de la zona del canal, el Gold Roll, el Silver Roll, tenemos un área de las zonas de los ingenieros. Creemos que en octubre, o sea, ya estamos... Está bastante avanzado, entonces. El guión está escrito, ya estamos en el proceso del diseño, es más, estamos analizando cómo diseñar esa sala para que tú sientas realmente lo que significa hacer Gold Roll y qué es lo que significa hacer Silver Roll. Un poco basado en esa idea de que era discriminatorio y queremos que tú sientas esa sensación. Entonces estamos buscando imágenes. Si hay gente que está viendo, obviamente, esta charla y tiene imágenes, fotos, cartas, que ayuden a realmente describir ese momento de la historia de Panamá, sería excelente que nos las hagan llegar. Y las recibimos con mucho orgullo. Bueno, solamente para añadir, sí, incluso sí, claro. en áreas de trabajo como las esclusas Gamboa, donde obviamente tenían baños separados, identificados, hasta la pluma de agua para beber agua fría estaban separados para los dos, identificados claramente. Hay una foto maravillosa de un white and color de la pluma. Además, la pluma, la diferencia es sustancial. Wow. No tengo cómo agradecerles a los tres esta conversación tan interesante que hemos tenido, tan enriquecedora. Gracias a nuestros excelentes panelistas y a los que estuvieron en la audiencia, que nos están mandando toda clase de mensajes de lo fascinante que ha sido y de cómo deberíamos hacer más eventos como este. Les reitero a todos la invitación de visitarnos en el Museo del Canal, en el Museo Afroantillano y en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Esto ha sido una colaboración conjunta de los tres museos y uno de los que ya está en la audiencia dijo deberían colaborar más frecuentemente. Así que ojalá se repita porque creo que hay bastantes temas que pudiéramos explorar juntos y buscar mecanismos de colaboración en conjunto. También que los museos en Panamá aprendamos a trabajar juntos para hacer un motor de enriquecer cultura a más grande nivel. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a la audiencia. Buenas tardes. Con esto cierro. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos. Chao.